Jesús decía, no por decir Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, ¿no? Y vamos a empezar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 9 al 24. El domingo veíamos que la iglesia se empezaba a organizar, que había conflictos entre griegos y judíos. Había celos, porque en toda familia hay celos y en la iglesia también había celos, y había quejas. Entre las quejas es porque las viudas eran atendidas más las griegas que las hebreas. Entonces dijeron los apóstoles, no es bueno que nosotros sirvamos las mesas, es decir, que nos desubiquemos de nuestro rol como siervos, vamos a elegir personas que sirvan las mesas. Y ahí eligieron 7 hombres o 7 varones. Entre los más destacados estuvo Esteban y Felipe. Esteban murió, enseguida fue apedreado por dar testimonio de Jesús, y Felipe pasó de ser diácono a evangelista, que es lo que vamos a ver ahora sobre la palabra de Dios. Hechos 9:11. Perdón, 8, 9, 11. Vamos a leer los primeros 3 versículos, el 9, el 10 y el 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Esta persona era engañadora. En el versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Era un hombre con carisma, que hablaba y se ve que atraía multitudes. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Este es el perfil de Simón, un mago que supuestamente se incorpora a la iglesia, recibe, entre comillas, al Señor, pero era un falso cristiano, y vamos a ver por qué. En primer lugar, hay que entender que la salvación no depende de una oración. Es decir, uno puede hacer una oración de fe acá, como se hace cuando pasa adelante, aceptar a Jesús, pero eso no lo garantiza que sea salvo. Es simplemente una confesión. Un bautismo tampoco te salva de nada. Es un acto de fe, pero no produce salvación. O en el fondo religioso de nuestra familia. Si mi papá era pastor, a mí no me garantiza que yo sea salvo. Como decía una vez Dante, porque naciste en un garage no quiere decir que seas auto. Una cosa no da con la otra. Los verdaderos conversos se examinan a sí mismos, como el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 13:5. Dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, y no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes. Lo da en signo de pregunta. ¿Será que Jesús está en ustedes cuando ustedes se examinen? A menos que fracasen en la prueba. Es decir, ustedes saben que un alumno, los que están estudiando, si no pasan pruebas, no pasan el grado. Si uno no da prueba de manejo, no le dan registro. Es decir, la vida es una prueba constante, en lo natural y en lo espiritual. A veces somos probados por enfermedades, por pruebas difíciles, pero eso es la temperatura interior que salta, que si somos realmente verdaderos cristianos. ¿Cómo sé si estoy convertido? Bueno, voy a leer primero el pasaje de vuelta que leí de 2 de Corintios, Mateo, Gálatas y Gálatas. No lo busquen si quieren, está en la pantalla. Después, esto está todo subido a internet, así que lo pueden buscar en las prédicas y también en los textos. Dice,
Segunda de Corintios 13:5, recién lo leíamos, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Si uno tiene que probarse, tiene que hacer una evaluación todos los días, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, pero está en permanente presente, es decir, yo no porque estuve en Cristo soy nuevo, sino que tengo que estar permanentemente como presencia. Probaos a vosotros mismos, y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Es decir, Jesús actúa como una alarma. ¿Vieron como un semáforo que se prende la luz roja y nos impide avanzar? Está en la amarilla, quiere decir que va a cambiar de color. Los que andamos en vehículo, yo veo siempre que algunos se apresuran en la amarilla y corren el riesgo de que el semáforo esté mal sincronizado y venga otro y lo atropelle. O vieron como la barrera, que hay costumbres que no deberían hacerse, que cuando está la barrera baja y el tren está lejos, igual uno tiene que darse. Siempre digo, a no ser que sea una noche en una zona de riesgo y uno tiene la posibilidad de pasar, entonces está evaluando si su vida no está en más riesgo de que le roben de que de otra forma, ¿no? Pero siempre las leyes son para respetarlas, pero para nuestra seguridad. Mateo 7:20. Dijo Jesús, por sus frutos os conoceréis. Es decir, a mí me gustan las plantas, ahora tengo un níspero, tengo un montón de plantas frutales, pero hasta que yo no vea los frutos, por más bonitas que sean, ¿no? Si la planta frutal, si no da fruto, es decorativa, ¿no? Y una persona que no da fruta, por más apariencia que tenga, es una persona decorativa. Gálatas dice 5:19-21, manifiestas son las obras de la carne. Nosotros tenemos dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Como decía alguien, tenemos dos angelitos, uno bueno y uno malo, ¿no? Lo malo está dentro de nosotros, no es que está afuera, está dentro de nosotros. Y Jesús decía, velen, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Las obras de la carne es una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como yo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican, siempre en término presente, si ya practicaste y dejaste de hacerlo, no estás condenado. El tema es, en la actualidad, hoy, 10 de mayo del 2018, si estas cosas las dejamos de hacer es porque superamos barreras. Si las seguimos haciendo es porque hay algo en nosotros que todavía no está resuelto. Pueden ser enemistades, pleitos, celos, envidia, etc. Es decir, no hay mayor o menor pecado para Dios, son todos iguales. Por eso es importante que uno evalúe. Es decir, a veces hay cosas que son innatas y las tenemos que trabajar. Pero Pablo dice en el mismo pasaje, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Esto también tiene que ser un termómetro. ¿Tenemos amor? ¿Tenemos gozo? ¿Estamos contentos? ¿Tenemos paz? ¿O estamos así, con el jade esperado? Benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Todas estas cosas tienen que ser algo que tiene que estar en nosotros, ¿no? Decía una vez un pastor que nosotros tenemos como, la naturaleza es como dos perros, uno blanco y otro negro. El negro viene a ser la carne, el pecado. No lo digo en sentido homofóbico, no hablo del negro de color, sino para diferenciarlos. Si al blanco le doy mucho de comer, que es el espíritu, va a crecer fuerte. Y cuando menos le doy de comer al negro, que es la carne, más débil va a estar. Se tiende a decir, cuando uno alimenta sus propias pasiones, esas pasiones después te muerden a vos mismo, nos muerden. Porque están adentro y salen. Hay que trabajar todos los días.
Por eso todos los días hay que trabajar con uno mismo, más que con los demás. Porque somos proclives a que prevalezca la carne. El verdadero convertido tiene un gran deseo de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo nuestro? Y le gusta estar con otros creyentes. Hay cristianos que están más como mundanos que cristianos. ¿Sí? Somos luz del mundo, porque trabajamos en un mundo y estamos con gente que no cree en Dios. Pero si mi gusto es siempre estar con gente que no cree en Dios, llega un momento que yo me seco. Porque necesito nutrirme del hermano. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Acá hay una foto que hay 3 personas y hay una luz brillante, ¿la ven? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de nosotros. Si nos reunimos 2 o 3 cristianos, tomando mate, charlando, leyendo la palabra, cantando, qué sé yo, ya está el Señor. Amén. Eso es iglesia. Por eso a veces hay gente que dice, la iglesia tendría que tener un vitró, tendría que tener una cruz, No, eso es la arquitectura de un templo que el hombre se la imaginó, pero iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, cuando estamos reunidos 2 o 3, somos iglesia, aunque estemos debajo de un árbol. Amén. ¿Sí? Claro que el espacio ayuda, porque si no tendríamos este espacio, no es lo mismo que reunirnos cada tanto, pero nunca el espacio está encima de lo que es la iglesia que somos nosotros. Entonces el verdadero convertido siempre tiene deseo de leer la palabra. Así me veo 50 películas en Netflix y es decir, no digo que esté mal ver una película, no digo, a mí me gustan las películas, los excesos son malos. ¿Se entiende? Entonces, aquello que a mí me dicta el corazón es donde está mi deseo. Felipe era un diácono y evangelista. Es decir, Dios lo usó. El texto no está muy legible, pero si lo quieren leer de sus Biblias, Hechos 8, 4, 8, capítulo A, dice, mientras tanto los que se habían dispersado, porque había persecución, se tuvieron que ir de ese lugar, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No hay mal que por bien no venga. Por la persecución empezaron a salir y a cumplir lo que Jesús había dicho, porque estaba muy cómodo en Jerusalén. Pero Jesús dijo, antes de ir al cielo, prediquen mi Evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Sin embargo, estaban ahí encerraditos, y Dios permitió una persecución. A veces Dios permite catástrofes, desgracias, para que nosotros nos despertemos. Cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia, el pueblo de Dios maduró, pero tuvo que ser llevado a otro país, castigado por Nabucodonosor y pasar las penurias para darse cuenta que estaba en pecado. A veces tocamos fondo y Dios permite que toquemos fondo para que nos despertemos, porque nuestra naturaleza es siempre cómoda. Entonces, evitemos, seamos de la medicina no curativa, sino preventiva. Todos vamos al hospital, acá hay 2 enfermeras que lo saben, cuando uno va al hospital cuando ya está de última, sobre todo los varones. O sea, vamos así, me atiende, me cambia todo, pero lo ideal sería prevenirnos, prevenirnos de los excesos, etcétera, etcétera, cada uno sabe, qué sé yo. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí predicaba, ¿a qué predicaba? A Cristo. Estaba predicando a Cristo. Toda gente escuchaba con atención, como ustedes que los veo todos ahí atentos. Con atención. Los que decía Felipe y oían y veían milagros, ¿de quién? De Jesús. Porque el evangelista, el pastor, el que predica, no hace milagros. ¿Qué hace milagros? Es Jesús. Amén. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Curioso, lo dice todos, porque a veces la sanidad no es para todos iguales. Tienen sus procesos. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. Los demonios existen, siglo XXI existen. No es una fábula de las películas de terror. Los demonios existen. Claro que no tienen cuernitos ni cola,
ni son feos, son muy atractivos, si no uno no sería seducido. Lanzaban fuertes gritos también muchos de los cojos, es decir, de los enfermos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría. Todo impacto evangelístico produce un impacto social. Es así. Una vez contaba William Barclay. William Barclay fue un escritor cristiano que partió con el Señor. Escribió varios libros sobre los hechos de los apóstoles. Y entre esos libros él decía que hubo un evangelista, creo que era Moody, no sé cómo se pronuncia, que fue a una ciudad, instaló su carpa y se produjo un avivamiento después de 20 días de campaña. No solamente que hubo milagros, hubo liberación de demonios, sino que decía que la gente cambió su forma de ser. Cerraron las cantinas porque no había gente que bebía alcohol. Las cárceles empezaron a abrirse porque no había delincuentes. Sí, el impacto social del Evangelio es tremendo y no nos damos cuenta. Y entonces decía Barclay, decía mientras que escribía este testimonio, que fue a esa ciudad a constatar si era cierto. Y el dueño de un negocio, vamos a decir que era una ferretería, qué sé yo, un negocio normal, común, le dijo, mire, vino acá el tal Moody y creó una atmósfera en el lugar. Él no sabía que era Dios, decía Moody, pero en realidad era Dios que estaba. Una atmósfera en el lugar que yo hasta puedo tener el negocio con las puertas abiertas sin miedo a los delincuentes. Es decir, Dios produce un impacto social. Por eso es importante aferrarnos de la palabra de Dios. Porque en estos tiempos donde hay violencia, hay inseguridad, y salimos a la calle y a veces no sabemos cómo volvemos a casa, a agarrarnos del Señor. Orar antes de salir siempre y pedirle que el Señor nos cubra y nos proteja con sus ángeles. Amén. Porque también hay ángeles. A veces dice la pastora, acá hay ángeles. Sí, siempre hay ángeles. Cuando está vacío también, porque los ángeles Dios los manda, son servidores nuestros, a nuestro servicio. ¿Para qué? Para cuidarnos. Este es un mapa actual de cómo ese puntito que está acá, no tengo el puntero, cómo ese puntito se expandió el Evangelio a los 5 continentes. Esto es ¿por qué? Porque obedecieron al mandato de Jesús hace 2000 años, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Fueron esparcidos, iban a todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban. Es decir, la conversión produce siempre el deseo. Los que están acá, ¿quién no se bautizó todavía? Dora, vamos a, aunque sea en la mañanera, te vamos a bautizar. Cuanto antes, lo estamos hablando con la pastora. Vamos a orar por el bautismo. El año pasado o el anterior pasaron algunos, ¿no? Vos te bautizaste. El bautismo es un acto de obediencia, nada más. Reitero, no me salva de nada, pero Dios, Hijo Jesucristo, mandó a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. Se bautizaban hombres y mujeres. Para Dios no importa el sexo, importa la actitud de corazón. También creyó Simón, versículo 13. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Fíjense, era seguidor de Felipe. Se había bautizado, se decía cristiano, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Es decir, era un simulador. Si alguien vio los simuladores, una de mis series favoritas, es una serie argentina. Ellos simulaban situaciones que no eran reales. Y hay mucha gente que simula
pero en el fondo no es real lo que decimos, ¿no? ¿Se acuerdan el domingo que hablaba de las máscaras? Sí, a veces hay que sacarse las máscaras. Si no te las saca Dios. La apariencia engaña. Simón creyó, estaba siempre con Felipe, fue bautizado, pero no era cristiano. Él malinterpretó completamente la salvación, porque la verdadera salvación requiere un cambio de corazón. Porque yo vaya a la iglesia, porque yo cante, porque yo haga un montón de actos externos, no quiere decir que mi corazón está adherido a Jesucristo. Los falsos conversos piensan que a través de sus acciones son salvos. Y lo que nos salva es la gracia del Señor. Nadie, como decía Cristian, es merecedor de la salvación. Nadie. Yo tampoco, nadie. Pero por gracia somos salvos. Pueden decir que la salvación no viene a través de las obras, sino de los corazones que declaran algo plenamente diferente. Es decir, cuando vos das testimonio, como escuchamos muchas veces acá, yo era así y ahora soy así. El Señor me sanó, me cambió, me liberó, qué sé yo. En cada uno trabaja de una forma única. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, Dios envió a Pedro y a Juan. La iglesia es un cuerpo que tiene diferentes funciones. Aquí vemos cómo no solo bastaba la predicación de Felipe, sino la confirmación de los apóstoles. Es decir, un hospital, voy a usar el ejemplo que ustedes lo conocen porque van al hospital y acá hay profesionales. Es decir, en un hospital está el director o la directora del hospital, está el jefe de guardia, ¿no? ¿Me van corrigiendo? Está las diferentes funciones de los médicos, especialistas, ¿no? En cardiología, etc. Están los enfermeros, están el personal de maestranza, no sé, ¿hay algo más que se me escapa? Bueno. Guardia de seguridad. Bueno, entonces, todo eso que está en el hospital, los camilleros, los que van me río porque tuve una experiencia con la camilla. Por eso y el director no puede hacer todo. Tiene que estar en la oficina, puede ser un médico que esté dedicado a la administración del hospital, pero no puede estar en una sala operando porque en ese momento él está ejerciendo como director. Pero no trabajan descolgados. No dice el enfermero, yo voy ahora, esta persona tiene un problema de corazón y le voy a operar el corazón. Porque no está capacitado para eso. Tiene que llamar al especialista, que es el cirujano. Bueno, el especialista de acá era Pedro y Juan, es decir, los apóstoles. Si nosotros trabajamos en sujeción, no somos una isla. Pertenecemos, por ejemplo, a Fuente de Gozo, donde el pastor principal es el pastor Aníbal, que dicho paso hoy es el cumpleaños. Hoy cumple 50 años. 50, me parece, 50. Y a su vez pertenecemos a un cuerpo que es una iglesia que está formada. Es decir, el cristiano independiente para actuar no es eficaz si no trabaja en equipo, como un hospital. Entonces, algunos tienen un don, otros tienen otro don, pero tienen que estar sujetos al engranaje de la iglesia. Por eso a veces algunos se rechiflan y se van de la iglesia porque quieren ser autónomos. Y usan algunos pasajes aislados como diciendo a mí me guía el Señor y no me guía el pastor, y eso no es bíblico. Porque Dios puso en Efesios, dice, a pastores para guiar al rebaño. ¿Se entiende? Es un tema de sujeción y de organización. Felipe tenía el carisma de evangelizar, pero hasta que Pedro y Juan no fueron a confirmar ese ministerio, no creció. Hay iglesias que se expanden de una forma extraordinaria. Nosotros tenemos una afinidad con Iglesia Cristiana Nueva Vida, que el pastor principal es Guillermo Pren. Él ha viajado por todo el mundo y hoy, estos días viajaba para Europa para confirmar una iglesia que se abrió allá, de hermanos que salieron de acá. Es decir, esto es maravilloso porque es saber que yo, aunque estoy
en África o en Europa o en otro lugar, sé que hay hermanos que están orando por mí en otro lugar del mundo. Amén. Eso es el cuerpo. ¿Se entiende? Hechos 8, 15, 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta es la base doctrinal del pentecostalismo. Los que somos pentecostales creemos que el bautismo o la llenura del Espíritu Santo es algo muy importante para la vida del cristiano. El plan de salvación. Primero, escuchar el Evangelio de Cristo. Son todos pasajes bíblicos. Creer en Jesucristo. Arrepentirse y volverse a Dios. Es decir, cambiar de actitud y volver a Dios. Confesar a Jesús como el Señor. A mí no me salva ningún santo, no me salva ninguna veneración de la tierra. El único que me salva es Jesucristo. Ser bautizado, está la palabra de Dios. Permanecer en fidelidad, es decir, congregarse. No es muy complejo. Si se aleja de la verdad, debe arrepentirse. Es decir, esto es algo fundamental para la vida de la fe. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Siempre ahí, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. No entendió un pito. Estaba en la iglesia, pero no entendía lo que era la Biblia, la palabra de Dios. Hay gente que está, pero está en otro lado. Entonces no crece. Y después mezcla cosas. Y creo que tenemos que aprender a agarrarnos de las enseñanzas de la Biblia. Porque yo no puedo comprar a Dios, decir, Señor, le voy a pedir al pastor Anacondia que me dé un cuarto de su poder y le doy $1.000.000. Yo conociéndolo a Anacondia va a decir, hermano, arrepentiste. Porque es una persona íntegra, honesta y no se vende por plata. Hablo con motivo de causa. Otros no, otros venden por menos, por gallina. Pero digo esto, es decir, no se puede comprar. Es un don gratuito de Dios. Y en la iglesia hay 5 ministerios, ¿no? Los apóstoles que son, no son los apóstoles como ahora se les predica, que son medios papas, que tienen jerarquía. No tiene nada que ver con esos apóstoles. El apóstol es el enviado, el que va a una iglesia, porque lo envía a la iglesia a fundar una iglesia. Esa es la misión apostólica. Está el profeta, que es la persona que profetiza, pero no confunda, no es adivino. Guarda con aquello que yo te digo en el nombre del Señor, que tu vida va a ser próspera. Esos quieren que vos escuches lo que vos querés escuchar. El verdadero profeta te lleva al arrepentimiento, porque te corrige cuando te torces. Yo he visto en estos 30 y pico años de pastorado muchos chantas que por la ofrenda decían a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ese es un falso profeta. El maestro, que es el que enseña la palabra. El pastor el que pastorea y el evangelista es el que predica. ¿Todos tenemos que anunciar el evangelio? Sí, todos. Pero hay un evangelista o una mujer evangelista que tiene una misión diferente, un llamado diferente. Volviendo a Carlos Anacondia, él es evangelista, no es pastor. Y él lo reconoce. Es decir, el evangelista es el que va, hace campaña, o lo invita, ¿no? El pastor es el que está siempre con la congregación. Hay pastores y maestros, que es algo que se da en común, porque en realidad el pastor tiene que dar doctrina, enseñanza, así que no está separado. Entonces, no se puede comprar. Lo que Dios no se compra con dinero, ni con dinero ni con actitudes. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era católico, fui a una iglesia, el Sagrado Corazón de Lanús, una iglesia muy grande, y había un banco que tenía una placa que decía donado por la familia Pérez, como si ellos eran los dueños de la iglesia porque habían donado un banco. Y hay gente que piensa que
porque aporta a la iglesia, tiene derechos. Los derechos no los tiene nadie, porque son de Dios. ¿Se entiende? Amén. Ahora, si uno los presta es otra cosa. O se lo doy provisoriamente. Pero hay que ser transparente en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nosotros pensamos que podemos comprar la voluntad del hombre con sobornos que vamos preparando. Hay una película que está en YouTube, se las recomiendo, que se llama Los Tibios, que es una iglesia así chiquita como la nuestra, que le gusta mucho festejar los cumpleaños. Había un empresario de la iglesia que no le decía al pastor, no hable de pecado nunca, porque eso asusta a la congregación. Y le daba una ofrenda así por el costado, mire pastor, esto es para usted. Y le daba, qué sé yo, $1000. Y el pastor dice, sí, la verdad que tiene razón. Contaba chistes, qué sé yo, pero nunca hablaba de cosas que la gente se podía sentir herida. Es una película, se las recomiendo, Los Tibios. Una parejita de esa iglesia siente ir a predicar a un barrio pobre, de emergencia, como misioneros. Bueno, nadie los acompañó, fueron solos. Y termina la iglesia, esa película, esa iglesia, como una familia, un club social, donde se reunían, cantaban, escuchaban predicaciones ayornadas conforme a lo que la congregación quería escuchar y no lo que Dios quería decir. Comían juntos, que no está mal, pero eran tibios. Y yo creo que esto es algo importante. Los tibios, no lo digo yo, lo dice Jesús, no vomitará de su boca. O somos fríos, o somos calientes. Hechos 20:23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ananías y Zafira? Que especularon con el dinero y murieron. Los maldijo Pedro, ¿eh? A veces cuando un pastor dice algo fuerte, yo digo, qué boca sucia este pastor. Dice maldiciones. Está la palabra de Dios. Los maldijo. Muéranse. Morite, le dijo. Que el dinero muera con vos. Fuerte, ¿eh? Pero ¿por qué Pedro tuvo que decir eso? Para que reaccione. Ahora vamos a ver lo que hace Simón. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don, la palabra don en griego es regalo. Es un regalo que recibimos de Dios. Por eso dice el Evangelio, de gracia recibimos y de gracia damos. Hay un pastor que nosotros a veces escuchamos y respetamos por su trayectoria, que es Armando Aldruzzi, también está en YouTube. Pastor bautista, no es pentecostal. Y él ya es una persona internacionalmente reconocido y lo invitan de muchas iglesias. Cuando lo llaman, dice, pastor, ¿puede venir? Él es de México, ¿puede venir, por ejemplo, a Costa Rica a predicar? Sí, cómo no, si voy a orar, a ver lo que Dios me dice. Si Dios me da el aval, voy a ir. Bueno, ¿cuántos son sus honorarios? Y él dice, ¿cómo? Claro, ¿cuánto cobra por predicar? Dice, yo no cobro por predicar. Si ustedes quieren darme una ofrenda, es una cosa de ustedes. Pero yo no dependo de lo que ustedes me paguen. Yo dependo de Dios. Amén. Y entonces dice, no, porque antes vino un pastor muy famoso, muy conocido, en televisión, y nos cobró $5000. Entonces le dice por teléfono, ustedes son tontos, y los tontos no sirven. Porque el chancho y el que le da de comer son cómplices. ¿No? Es decir, son personas que degeneran el Evangelio. Degeneran el Evangelio. Una vez me llamó un representante de un artista, que no le voy a dar nombre, muy conocido en la farándula cristiana. Teníamos que hacer una campaña acá con UPSI, un evento en el Club Social y Deportivo de Boulogne. Y entonces me llama el representante de este cantante musical cristiano. Me dice, fulano de tal no les cobra, pastor. Ah, qué bueno, entonces que venga. Porque es una persona reconocida, se iba a llenar él. Pero tiene un piso de ofrenda. Digo, si no cobra, como tiene un piso. No, pero es nada, son $50.000.
¿Qué son bueno. para ustedes 50.000 pesos? Digo, mira, ¿no tenemos para pagar la luz? Vamos a pagar 50.000 pesos a un cantante y agarro la guitarra yo y canto. Es decir, ¿se dan cuenta cómo se prostituye el Evangelio cuando el don de Dios lo quiero especular? Yo entiendo que en el mundo cristiano hay artistas muy buenos, uno de ellos es Jesús Adrián Romero, que tiene que moverse y vive los músicos de la música. Es decir, hay dos niveles. Pero cuando estoy ministrando a Dios, yo tengo que tener el corazón puesto en Dios y no en lo que voy a cobrar por lo que estoy haciendo de parte de Dios. Es decir, no puedo yo comprar ni esperar que lo que yo tengo es algo que me lo merezco. Es un don. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Si Pedro le dijo, vos no sos parte de este grupo. Es como que medio que lo frenó, ¿no? Tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepentite, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado por el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y de prisión, de maldad, veo que estás. Pedro fue claro, honesto y contundente. No le dijo, oye, voy a perder un miembro, si lo trato mal, se me va de la iglesia. Si te gusta el saco, ponételo. Y si no, busca otra sastrería. ¿No? Es decir, le dijo, cambia de actitud. A ver si Dios te perdona por lo que acabas de decir. Yo no sé, la Biblia no lo dice, no sé qué se le cruzó a este hombre, a Simón. Si hablaba por hablar, si buscaba dinero o especular, o si estaba en otro canal, viendo otro programa. Pero esto es importante. Nosotros tenemos que pensar esto. Muchas veces pensamos que con nuestro dinero podemos comprar cargos y ocupaciones de la iglesia. Esto pasa en el mundo. Yo veo a veces los partidos políticos y no se salva a nadie, sea de izquierda, de derecha, de centro, no se salva a nadie. Basta que uno suba al poder para que el hijo, la hermana o no sé qué, tenga un puesto. Y por ahí ni siquiera está preparado. En el mundo puede ser, pero en la iglesia no hay cargos. Es decir, el don lo pone Dios. La ubicación de la iglesia lo pone Dios en base a tu actitud de corazón. Si sos fiel, si cumplís con lo de Dios, Dios te va a ubicar. Pero nunca privilegios. Respondieron entonces Simón, rogad, es decir, el tipo se dio cuenta que había errado. Rueguen por mí, rogad por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, si se cumplía lo que le dijo Pedro, se iba a morir como murió Herodes. ¿Saben cómo murió Herodes? Está en el Evangelio, comido por los gusanos. Él dijo al pueblo, Herodes se puso la vestidura de rey, salió afuera y dijo, empezó a hablar, y yo soy el rey, yo mando acá, esto está en la Biblia, y entonces la gente empezó a decir, queremos escuchar la palabra de Dios y no de hombre. Y dice que en ese momento Dios lo mató y murió, expiró comido por gusanos. ¿Saben qué espectáculo es eso? No espero el proceso de descomposición que produce un cadáver en la tumba. Dice que un cadáver en una tumba tarda más o menos de 2 a 6 meses a ser comido por gusanos. Es un proceso. Este cayó y todos los gusanitos empezaron a salir del cuerpo. Para mostrar que con Dios... No sé. Rogad vosotros por mí, para que nada de esto, de lo que hayan dicho, venga sobre mí. Escuchen, por más que pidamos a terceros que oren por nosotros, por nuestras vidas, si no nos arrepentimos, no sirve para nada. Es decir, como si usted le dice, pastor, ruegue por mí para que yo cambie. No, vos tenés que cambiar. ¿Quién soy yo? Ni Dios te va a cambiar, porque uno tiene que cambiar. Amén. Dios hace su parte, pero el arrepentimiento es de uno. No, somos nosotros los responsables de nuestros actos. Cuando estamos en el agua hasta el cuello, ahí pedimos socorro. Tenemos que revisar siempre nuestro corazón, cómo estamos
delante de Dios. Más claro, echarle agua. Es decir, Simón, hay muchos Simones y muchas Simonas en todas las iglesias que aparentan ser pero no son. Vamos a orar. Quiero terminar para que el Señor nos haga trabajar sobre esta palabra. Saben que la palabra de Dios es como está en la conciencia, y uno cuando se va a dormir, o cuando está sola, o cuando está en el baño. A mí me gusta mucho el baño porque es mi lugar de intimidad, me encierro ahí, me siento en el trono y pienso cosas y medito. A veces no soy tan duro de quedarme. O me gusta la cocina, tengo mi rincón, la pieza, no importa dónde, pero la gracia, la palabra de Dios trabaja. Y trabaja, y trabaja, y si llega al corazón, empieza a producir en nosotros como un cambio. Y uno se da cuenta si está ubicado o está desubicado. Padre, somos conscientes que esta palabra es una palabra confrontativa, que nos confronta a nosotros mismos, así como Simón, que era parte del grupo, se congregaba, seguramente cantaba, decía gloria a Dios, seguía a Felipe, no asistía, no dejaba de asistir a ninguno de los encuentros. Sin embargo, no era un verdadero creyente. Juan dice en sus cartas, el apóstol del amor, han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Y tú le dijiste, Jesús, en la tierra, no por decir, Señor, Señor, entraréis al reino de los cielos. Señor, perdonanos por las veces que hemos falseado la fe, poniéndonos quizás una máscara de apariencia. Y queremos, Señor, ser auténticos cristianos. Buscar de la palabra, enamorarnos de la palabra, enamorarnos de ti, tener una vida disciplinada, de congregarnos, de buscar tu presencia. Sí, Señor. Nuestro corazón, Señor, quiere hoy arrepentirse de estos pecados, de las veces que te negamos, que te cambiamos por la comodidad de nuestra casa, las veces, Señor, que por fiaca no leemos tu palabra. A veces pasa un día, pasa una semana, un mes, y qué terrible, años sin leer tu palabra, Señor. Señor, que no leamos tu palabra solamente los jueves y los domingos que estamos en la casa tuya. Que siempre, Señor, Amén. un pasaje, un versículo, un momento de reflexión y de oración. Señor, no queremos ser como Simón. Amén. Queremos ser como Felipe, que era un simple diácono. Sin embargo, lo usaste como evangelista. Amén, Señor. Queremos ser como Pedro, honestos, de decir las cosas como son. Al que le duela, caiga quien caiga, pero tu palabra es verdadera y es Sí, pura. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra, Amén. a crecer en tu palabra, Amén. a desarrollar nuestros ministerios Sí, Señor. en tu palabra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te bendecimos. Sí, Señor. Amén. Amén.